Bien, buenas tardes. De nuevo es un gozo verles y compartir con ustedes. Ha sido realmente muy enriquecedor este tiempo, ¿verdad? El poder escuchar de todas estas experiencias, de poder aprender de experiencias que el Señor le ha permitido a otros hermanos y tal vez no a nosotros, pero que también nos ha dado una parte a cada uno de nosotros, ¿verdad? Este momento quiero compartir. Jorge y Tara me pidieron que habláramos un poco acerca de lo que nuestra iglesia ha tratado de hacer en esta área de atención a los niños. Él me dice, lo que han hecho es algo realmente muy bueno. Y en realidad yo lo he sentido como algo simplemente natural, algo de lo que creo que cada iglesia simplemente debe estar haciendo, porque creo que la iglesia es la extensión de Dios para amar al pueblo de Dios, para amar a aquellos que necesitan, para amar a aquellos a quienes Dios quiere alcanzar. Entonces creo que lo que la iglesia Bautista Emanuel, que es la iglesia donde yo pastoreo, ha estado haciendo es simplemente tratando de amar, tratando de practicar lo que la palabra del Señor demanda de cada uno de nosotros. Y aquí tengo a alguien que es de lo que quiero hablar, es quizá la persona que más podría hablar, ¿verdad? Es Mari Arana, quien estuvo realmente involucrada en este ministerio de principio a fin y de una forma más directa con los niños. Lo tuvimos por algún tiempo y por algunas circunstancias externas y fuera de nuestra voluntad tuvimos que cerrar el programa, pero no cerramos la puerta. Como decía el hermano, el programa puede venir y puede acabar, pero el corazón involucrado con la vida de las personas, eso no se cierra, eso continúa, esa conexión permanece. Yo sé que quizás ahora que mire algunas fotos ahí, para Mari van a ser muy emotivas, pensando en ese trabajo, porque estos niños están ahí, ellos siguen con vida, ellos están con esa necesidad. Ahora, quiero hablarles un poco acerca del por qué queremos o debemos nosotros involucrarnos en esto como iglesia. Quiero que veamos la perspectiva desde la iglesia. Por eso fue lo que me pidió el hermano Jorge. ¿Por qué como iglesia? La palabra del Señor, o como cristianos, la palabra del Señor ordenó a la nación de Israel, ahí en el contexto de la ley, les dijo que tenían que amarlo a Él por encima de todo. Pero luego les dice, esta palabra que yo les doy, la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y la idea y es la responsabilidad que tenemos de pasar de una generación a otra generación el mensaje del Evangelio, el mensaje del Señor. Y eso no va a suceder a través de simplemente estar orando por alguien, no va a suceder solamente. No estoy diciendo que sea malo orar, no estoy diciendo que sea poca cosa orar. Estoy diciendo que es necesario orar, pero no solamente quedarnos en la oración, no solamente en saber que la persona tiene la necesidad, pero en involucrarnos en la vida de estos niños. Mire lo que dice el Salmo 78. Salmo 78, versículos 4 y 5. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que, ¿qué dice? Que las notificasen a sus hijos. Es nuestra responsabilidad entonces pasarla. Ahora, no solamente es, y debemos ver a la iglesia como una familia, no solamente es enseñar esto a nuestros hijos, a los que están en el contexto de nuestro hogar, a los que tenemos bajo nuestra primera responsabilidad, pero como iglesia debemos tener la visión de tomar a estos niños que están en la sociedad y que necesitan atención y que necesitan ser insertados. Ahora, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Abrimos un programa, una guardería, porque mirábamos mucha necesidad, muchos niños en la calle alrededor de la iglesia, y muchos niños vienen de madres solas,
madres solteras que en algunos casos llegan al grado extremo de encerrar a ese niño en una sola habitación. Tuvimos un caso de un niño que pasó por buen tiempo encerrado en su propia habitación, sus vecinos medio prestaban atención. Tuvimos casi al final del programa a dos niñitos que la madre alquilaba un cuarto, se iba a trabajar y los dejaba ahí, y estos niños tenían que ver de qué manera sobrevivir durante todo el día. Y estuvieron llegando algún tiempo al final del programa casi a nuestra iglesia, y es bastante triste. Ahora bien, ellos necesitan la atención. Como pudimos, se abrió el programa, se les proveyó a estos niños desayuno, almuerzo y una merienda en la tarde, de lunes a viernes, de una forma gratuita. Muchos momentos no teníamos los recursos. En algunos momentos tuvimos que decirle a la iglesia: hermano, necesitamos orar, necesitamos ver de qué manera poder darle continuidad porque no tenemos los recursos. Pero aparecía algún hermano llevando un pollo, llevando algún alimento, y de esa manera se continuaba una semana más. La hermana Mari está aquí de testigo. Ella no tenía un salario, ella recibía una pequeña ayuda, porque no podíamos decir que fuera un salario, pero el ministerio que ella estaba haciendo y el compromiso con cada uno de estos niños era maravilloso. Cada uno de estos niños recibía sus lecciones diarias bíblicas 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Y nuestra intención era levantar el perfil de estos niños, ayudar a estos niños a que se pudiesen insertar en la sociedad. Y no solamente trabajando con ellos, pero trabajando con sus madres. Les involucramos a ellas en un programa o una capacitación para cómo cuidar el corazón de sus hijos, cómo pastorear el corazón de sus hijos. Y fue maravilloso cómo cada una de estas madres, que realmente no tenían ninguna instrucción, pudieron comprender. De todo el grupo, no todos llegaron al conocimiento del Señor, pero tenemos a por lo menos 2 familias integradas totalmente allí en la iglesia, una más que la otra. Una de ellas, esta madre que recibió toda esa instrucción, asimiló toda esa instrucción, la tomó para sí y ahora está dando clases en una de las clases de la escuela dominical en nuestra iglesia, y sus niñas creciendo en el conocimiento del Señor, desarrollando sus vidas. Ahora, ¿qué hicimos para poder hacerlo más personal, como decía el hermano? Porque no se trata de verlo simplemente como un programa. Definitivamente estamos convencidos que tiene que ser directo, tiene que ser de uno a uno. Lo que hicimos fue crear un programa de mentoreo de familias. Colocamos una familia del programa de la guardería con una familia de la iglesia, y esta familia estaba al pendiente de esta familia de la guardería, viendo a ver si tenían lo necesario, viendo a ver si había alguna manera en que se les podría ayudar, verificando que ellos pudiesen venir a la iglesia, animándoles, invitándoles, asistiendo el día del cumpleaños del niño y compartiendo ese tiempo con este niño o con los niños, porque algunas familias de estas no solamente tenían un niño, teníamos una familia con 4 niñas en la guardería. Entonces, a cada uno de ellos celebrándole su cumpleaños, ayudándole. De esa manera se hizo una conexión que todavía permanece. El programa no está, pero eso permanece. Una de las madres, poco tiempo después de que cerramos la guardería, esta madre murió por causas, tenía una enfermedad y murió, y tenía un solo niño en el programa, en la guardería. Pero es la familia de la iglesia que estaba conectada con ellos, aún está al pendiente de este niño, aún todavía están cubriendo algunas necesidades de este niño que quedó huérfano, está viviendo con unos parientes, con una tía. Entonces, de esa manera creamos esa conexión. La otra cosa que hicimos fue tratar de levantar el perfil económico de la familia. Proveímos para algunas de estas familias, las que pudiesen, las que quisieran, algunas de estas madres, entrenamiento. Les enseñamos a hacer pan, a hacer donas, les abrimos la oportunidad de las instalaciones de la iglesia, la cocina y todo lo que se necesitaba, y pusimos algunos fondos para comenzar a desarrollar ese capital.
Y algunas de ellas lo aprovecharon, lo hicieron, vendían, y al final de la semana se les entregaba a cada una de las que estuvieron involucradas alguna forma, alguna ganancia, algún dividendo, y de esa manera tratamos de involucrarnos y de tratar de desarrollar. Ahora, estamos siempre con el deseo de reabrir el programa. Dios ha traído a nuestras vidas esta nueva etapa de ser padres de acogida. En mi persona, personalmente, solamente he tenido una oportunidad y solamente por una noche. Tuvimos a una niña llamada Dana, de 2 años. Andaba con su padre ella vive en una aldea cerca de aquí de la ciudad. Su padre se vino con la niña y se emborrachó y quedó fondeado en la calle. La niña quedó ahí a expensas. La gente llamó a la policía vino y tomó al padre y a la niña y nos llamaron y la tuvimos por una noche. Y fue realmente una experiencia maravillosa, no solamente para mí, pero para mis niños. Ha sido una bendición. Esa sola noche, una sola mirada, como decía el hermano, basta, ¿verdad?, para tener ese tipo de conexión. Y luego otras familias, hermana Mari y hermano Henry, han tenido la oportunidad, han tenido 2 niños, ¿verdad? Ahorita no tienen ninguno, ¿verdad? O sí tienen y mi hermano ha tenido a un niño, una niña, y hay otra familia de la iglesia que tiene a una bebita que llegó de 27 días. Estos días va a cumplir su primer añito. El domingo, como iglesia, vamos a celebrar el tiempo del cumpleaños del primer añito de esta niña. La iglesia en sí está conectada y está ansiosa y colaborando con algunos de esos hermanos. Y algunos están a la expectativa por lo que decía el hermano. A veces uno se apega tanto a esto que a veces es tan difícil desconectarse. Mi hermano hace poco tuvieron la visita de uno de los niños que tuvieron por algún tiempo. Estos días vinieron y lo trajeron y fue una emoción poder ver de nuevo a ese niño. Entonces, estamos animados con esto y ahora queremos reabrir el programa de la guardería porque hay familias que quieren ser padres de acogida, pero debido a sus trabajos no pueden hacerlo. Entonces la guardería brindaría el marco adecuado para poder tener a estos niños seguros durante el día y estos padres de acogida pueden recogerlo en la tarde y llevarlos a su casa. Y de esa manera podríamos ser un canal de facilitación para el programa de acogida para más familias que no pueden por cuestiones de trabajo, pero que durante la noche y la mañana perfectamente lo pueden hacer, ¿verdad? O algunos solamente algunas horas necesitarían el servicio de la guardería. Eso es lo que como iglesia hemos percibido, eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos compartir del amor del Señor. Como iglesia nos hemos involucrado de diferentes maneras, proyectando la gracia y la misericordia del Señor dentro de la comunidad. Bien, creo que hablé un poco más de 20 minutos. Pobre hermano, le va a quedar menos tiempo. Muchas gracias. Bueno, vengo a hablarles de 3 maneras en que hemos visto que, por lo menos en nuestro caso, que la iglesia puede involucrarse de una manera efectiva. Siempre que hablamos con las iglesias, no quisiéramos despertar a las personas para hacer locuras. Siempre hablamos de que quisiéramos que aterrizaran en acciones efectivas y sostenibles. Hablamos de esas 2 palabras, que sea efectiva la ayuda y que sea sostenible. Nosotros no queremos digamos, acciones que realmente no llegan a la necesidad, o tampoco acciones o reacciones muchas veces muy temporales. Entonces, hace unos años nosotros veíamos que en Guatemala no teníamos ninguna red de apoyo para las familias adoptivas o de acogimiento temporal, que en nuestra opinión es una necesidad muy fuerte, porque, por ejemplo, nosotros acogimos a un muchacho y hay ciertas cosas que yo, por ejemplo, hablo con mis papás, por ejemplo, ellos nunca lo han hecho y hay ciertas cosas que no me entienden, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no estamos al mismo nivel.
Entonces, yo veía también qué rico yo poder sentarme con personas que también lo están haciendo, están en la misma batalla, están viendo las mismas cosas, y muchas veces las familias, tanto adoptivas como de acogimiento, se sienten muy aisladas, que solo a ellos les pasa esto, que solo están ellos viendo esos retrasos en el comportamiento, en la relación que se tiene, y qué rico poder... Ahí está, sí. Entonces ya el pastor se hizo dueño de ese programa, y es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que ellos tomen la idea y que corran con ella. Entonces él ya desde el púlpito ofrece los grupos de apoyo para familias de acogimiento y adopción, y se está supliendo una gran necesidad, no solo en su congregación, porque he visto y me contaba que incluso es una forma en que familias no evangélicas llegaran a su iglesia para participar en ese grupo, porque igual tenían necesidad. Familias católicas que tal vez costó un poco cruzar esa frontera de que entraran a una iglesia evangélica, pero al hacerlo y sentirse entendido, comprendido en ese grupo de apoyo, pues también se está creciendo ese grupo. Y hay, por ejemplo, en esa iglesia tienen 3, que es una iglesia grande. En otra iglesia que es mucho más pequeña tienen un grupo de apoyo, y es una forma en que ellos se exponen a la comunidad también, porque ellos también pueden publicar si tú eres una familia de acogimiento o una familia adoptiva. Entonces es una muy buena manera, pero algo que sí es importante entender, que no siempre hay que vender las ideas al pastor, ¿verdad? Porque el pastor, digamos, ¿verdad? Que llega a su oficina y llega alguien apasionado por un tema, ¿y qué cosas está pensando el pastor? ¿Qué implica esto para mí personalmente, para mi presupuesto, para mi infraestructura, para mis programas? Y con toda la razón, ¿verdad? Lo que hemos visto que es mucho mejor que si desde la congregación hay una persona que tome la idea y que únicamente vengan con su pastor y piden un espacio, y que ellos van a correr con la idea. Entonces bajan las implicaciones para el pastor y son mucho más anuentes con la idea. Entonces es una forma en que podemos involucrar al pastor casi que a la fuerza, sin tener no tiene que estar vendido con la idea. Yo era una persona, porque muchas veces los que estamos trabajando en eso nos frustramos, es la palabra, con los pastores. Quisiéramos decir como que, ¿y por qué no prestan servicios? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Por qué no? Y yo recuerdo ¿se está cortando? No. Entonces yo recuerdo una vez en una entrevista, sí, él me dice la verdad. En una entrevista que hice por radio, y dije algo como ¿dónde está la iglesia? Que no sé qué. Y un amigo que era pastor se ofendió y me lo dijo. Y qué bueno que como cristianos que tengamos esa confianza. Y desde ese punto yo he cambiado mi discurso, porque también yo a salir a decir que los pastores, que son los pastores, realmente no gano nada, a solo señalar a otro. Donde yo he visto que realmente hay cambios en las iglesias, y es la misma fórmula que usaba Jesús, y desde el inicio del tiempo la fórmula es el amor. Un pastor realmente tal vez va a cambiar su corazón, no por dedos señalando sus ministerios, no, va a ser por actos de amor dentro de su congregación que mueve su corazón. Entonces yo les animo también que, aunque nos frustremos con los pastores, siempre debemos responder en amor, porque las críticas no nos van a llegar a nada, ¿verdad? Pero más bien sí tenemos que poner el ejemplo y tener embajadores dentro de las congregaciones, personas que sí van a tomar como su tema, y no necesariamente los pastores, ¿verdad? Yo recuerdo también hace unos años hicimos como un desayuno y convocamos a más de 400 pastores, y llegaron 23. Y nosotros así, ¿dónde está la prioridad de los niños en la agenda de los pastores? Pero después dije, y tal vez no esté ahí todavía, pero no va a llegar porque yo soy pilas para señalar, no. Así no es la forma en que yo voy a ir metiendo el tema de la niñez en la agenda de los pastores. Va a ser a través de actos de amor. Entonces, esa es una manera, los grupos de apoyo. Y quizá en comunidades o en congregaciones no hay ninguna familia. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Un movimiento global,
mundial que ya lo celebran en más de 60 países. Se llama Domingo para el Huérfano. Ya vieron un video, creo que en la hora de almuerzo, lo estaba viendo. Domingo para el Huérfano se va a celebrar este 12 de noviembre, 11 o 12, es el segundo domingo de noviembre. Y es una oportunidad de unirse a un movimiento global en donde las iglesias se unen con un solo propósito, que es hacer algo ese día para el huérfano. Tiene sus raíces en una iglesia pequeña en África, en donde un pastor vio la necesidad fuera de su iglesia y transformó su servicio normal a una oportunidad de extenderse con toda la congregación a suplir las necesidades de los huérfanos en su comunidad. Entonces yo les animo, cuando me he sentado con pastores y yo les digo porque también en enero les digo, porque algunos llevan su planificación bien hecha de todo el año, si pueden ellos apartar un domingo del año para mencionar el tema de la niñez vulnerable en su país, pues también son mucho más abiertos a recibir la idea. En algunas iglesias ellos no pueden sacrificar el tema principal de su servicio, ya tienen toda la programación, ellos no están dispuestos a darte la prédica. Entonces nosotros entramos, bueno, si están dispuestos, que una persona o que usted, pastor, que haga una oración especial ese día de 3 minutos por la niñez vulnerable. Es un paso chiquitito, pero por lo menos ya estamos visibilizando el tema. Entonces, no necesariamente todos los pastores van a llegar y todos son padres adoptivos y de acogimiento temporal. Quizá no, pero todo cambio va a comenzar con pasos pequeños. Y Domingo para el Huérfano es una buena manera para hacerlo, ¿sí? Entonces, desde ya pueden ir con sus pastores y miren, hay un movimiento global, esto no le pertenece a nadie. No es que hay un interés detrás de la alianza evangélica, no sé qué. No, es universal, es para todos, pero sí todos nos unimos en más de 60 países para celebrar este día, para hacer algo concreto para las necesidades del huérfano. Entonces, les animo a que lo hagan. Y por último, llegando también, terminando un poco el tema que se habló hace un rato, una de las necesidades más grandes que hay para estos jóvenes que salen de los hogares, como mencioné un poquito, pero quería emplearlo un poco, nos llega mucho empresario que se enteran del tema y ellos desde su punto de influencia quisieran hacer algo. Entonces me he sentado con varios empresarios y quisiera contarles un testimonio. Un empresario que se sentó conmigo, él tiene una imprenta y dice que hace 10 años Dios puso en su corazón ampliar su círculo de influencia, y fue a una casa hogar y básicamente tomó un joven, ¿verdad? No lo llevó, pero eligió un joven y ese joven empezó a llegar con él. Luego él le ayudaba con un lugar para vivir y le daba trabajo y le pagaba los estudios, y él siempre sabiendo en su empresa que su prioridad era el bienestar y la superación de este joven, así que él le pagaba los estudios, le daba flexibilidad en el trabajo, y al fin este joven llegó a graduarse. Estuvo siempre en la empresa por 2 años más, cuando este empresario ya vio el potencial en este joven y abrió otra imprenta y le puso a él como encargado de esta imprenta. Entonces yo lo veo siempre como un ejemplo que una persona con visión, que es algo que tienen en común estos empresarios, son personas visionarias, llegan y pueden tomar un joven, y quizá no todos, pero algunos van a incluso llegar a ser socios de los empresarios. O sea, si vemos qué transformación en las vidas de estos adolescentes que no tendrían tal vez muchas oportunidades en el campo laboral. Entonces, esas sí son ideas que se puede lanzar a la congregación, que desde su punto de influencia todos pueden hacer algo, todos pueden hacer algo de alguna manera, pero sí se tiene que visibilizar el tema, ¿verdad? Se tiene que hablar, se tiene que mencionar, se tiene que orar, porque si no se ve, no se va a hacer nada. Entonces, tal vez a veces nos sentimos que no tenemos, no somos nosotros que tenemos el micrófono y el púlpito, pero desde nuestro punto de influencia sí podemos generar un impacto en nuestra iglesia, ¿sí? Entonces yo les animo, esas son 3 maneras, todos pueden hacer Domingo para el Huérfano. Si quieren más información igual me pueden escribir, les voy a dejar unos trifoliares con el contacto, porque también nosotros podemos dar bosquejos de sermones, diferentes videos que pueden poner dependiendo de la apertura del pastor, pero les animo que lo hagan,
porque sí es una manera que se puede poner en la mente de las personas que existen niños con más necesidades. Y otra era los grupos de apoyo, que también nosotros podemos facilitar información. Da risa porque han estado trabajando un material que es muy bueno, se llama Creados para Conectar, pero es así, y yo digo las doñas, pero las señoras llevan como 3 años trabajando en esto, porque ya se imaginen ustedes que leen un párrafo y todo lo que hablan y sus comentarios y sus historias y todo. Pero sí hay papás que llegan también, que llegan como que a calmar a las señoras un poquito, a controlarlas un poco, pero sí son momentos muy buenos para compartir en grupo. Y sí podemos también nosotros facilitar ese material si así gustan. Así que muchas gracias por su tiempo y paso el micrófono a Arturo. Gracias. Quiero recomendarles, no sé si lo han hecho, pero lo último que David estaba diciendo, lo del Domingo del Huérfano. Nosotros en Costa Rica iniciamos hace como un par de años, éramos 2 iglesias. Y yo creo que este año vamos a hacer como unas 20 iglesias, más o menos, que están haciendo el Domingo del Huérfano. Solo que te voy a confesar un pecado. Le cambiamos el nombre. En español, nosotros le pusimos Domingo de la Niñez del Corazón, ¿verdad? Porque no nos hacía mucho clic Domingo del Huérfano, ¿verdad? Y más si tenemos ciertos niños ahí en la congregación. Entonces lo cambiamos. Y a la gente le hizo más clic, y a los mismos niños, porque ellos dicen, ay, yo soy el niño del corazón. Entonces nosotros le decimos, mi amor, sí, sos el del corazón nuestro y del corazón de Dios. Entonces, una idea, por si acaso, pero es una actividad lindísima, lindísima. Y es muy bonito ponerse ahí de pie ese domingo o ese fin de semana y decirle a la iglesia, pues este domingo hay 15 iglesias más aquí en Costa Rica que estamos juntos haciendo esto. Y aparte de eso, un montón de más alrededor del mundo. Entonces, se los recomiendo. Permítame, la idea de este rato es compartirle diferentes modelos. Permítame compartirle el modelo con el que nosotros estamos trabajando en Costa Rica, que es Casa Viva. De repente de ahí puedan sacar algunas ideas interesantes que pueden aplicar. Entonces, un poquito del modelo y la conexión con la iglesia local. ¿Cómo es que funciona? Bueno, es un ministerio de acogimiento familiar y el reto es crear un vínculo, es vincular 3 cosas. Vincular al niño con la familia, obviamente, con la comunidad, y cuando digo comunidad estoy hablando especialmente de la comunidad de fe, y finalmente con el Estado costarricense. Entonces, tiene que ver todo con el vínculo. Bueno, las que son psicólogas y psicólogos aquí saben que eso es esencial, ¿verdad? Entonces, es un tema que tiene que ver todo con el vínculo. ¿Cómo vinculamos todo eso? Y obviamente es un proceso. Bueno, es una familia desconocida que decide recibir a un niño o a una niña en su hogar y abrir su corazón, ¿verdad? Obviamente, pues nosotros buscamos que sea en el contexto de la iglesia. Y es definitivamente un trabajo en equipo. Y como todo trabajo en equipo, hay que desarrollarlo. Ningún equipo entra a funcionar bien desde el inicio, ¿verdad? Y obviamente aquí es un trabajo de Casa Viva, el ministerio, con el Estado, con la iglesia local y las familias de acogimiento. Lo que para nosotros sí fue importante como ministerio es que desde el inicio nosotros nos planteamos la cuestión de que la iglesia fuera parte de esto. Fue parte de la visión del ministerio Casa Viva desde el inicio. Nosotros dijimos, la iglesia tiene que ser parte de esto. Entonces vamos a trabajar en ese proceso. Ahora, ¿cuál es el mejor equipo de Honduras de fútbol? El Olimpia. Si están seguros, pero Jorge piensa diferente. ¿Dónde está Jorge? ¿Cuál es el mejor? El Maratón. ¿Quiénes son los del Maratón aquí? Para sacarlos a hacer un maratón allá afuera, pero bueno, ningún equipo funciona bien desde el inicio. Para que llegue a ser un gran equipo hay que trabajar. Entonces, y esto funciona así. Es un proceso mucho de acierto y de meter nuevas cosas y de quitar unas y de meter otras. Eso es un proceso, ¿verdad? Bueno, a nivel de Casa Viva, en 13 años han pasado 600 niños en acogimiento familiar. Es un montón. En este momento, 130 niños
en acogimiento en 125 familias. Y ese año esperamos poder servir 225 niños en acogimiento familiar. Hay 31 iglesias involucradas en todo esto, y más o menos 150 voluntarios que están haciendo esto funcionar, sin contar las familias. Si contamos las familias, ya es otra cosa, ¿verdad? Y la familia, que es esencial. Y sociedad civil y empresarial también las estamos involucrando. Entonces es todo un proceso de trabajo en equipo a muchos niveles. 6 tipos de acogimiento, muy rápido, que la mayoría los hacemos, creo que solamente uno no. El acogimiento familiar de emergencia, tiempos muy cortitos, mientras la situación se resuelve rápidamente o pasa el niño a otro acogimiento. El acogimiento familiar de corto plazo, este es el promedio en Costa Rica, no sé cómo será aquí en Honduras, pero más o menos de 15 días a 18 meses, incluso 24 meses, acogimiento de corto plazo. Casi siempre la meta ahí es la reubicación del niño en su entorno de familia biológica, ¿verdad? Luego el acogimiento preadoptivo, ¿verdad? Y casi siempre ahí va hasta los 30 meses. De hecho, la primera bebita, la historia que yo les conté, nosotros se la entregamos a los papás adoptivos y fue una experiencia muy linda. Incluso los papás adoptivos vinieron a la iglesia, porque vea qué interesante, ellos no eran cristianos, eran de contexto católico y buenos católicos, por así decirlo, pero ellos captaron la idea y vinieron a la iglesia a agradecerle toda la iglesia, primero a nosotros, a Evelyn y a mí, que habíamos cuidado a su hija, y luego agradecerle a toda la iglesia que había cuidado a su hija. Y vieran qué impacto más tremendo el testimonio de estos papás adoptivos para la iglesia. Fue algo muy, muy lindo. Entonces, luego de eso, lo que se llama el acogimiento terapéutico. Bueno, todos los acogimientos son terapéuticos, esa es la realidad, ¿verdad? Es sanidad, pero es cuando hay algún niño que tiene un tema especial de salud, y allá el PANI cada vez más nos está dando niños que tienen ciertas situaciones particulares. Cierto. El acogimiento a adopción, que en Costa Rica todavía oficialmente no es permitido, pero nosotros sí queremos llegar ahí, en algún momento, que comenzó con acogimiento familiar y terminó en adopción. Sentimos que ese es el siguiente paso. Y finalmente, el acogimiento familiar de largo plazo, que hemos tenido chicos que alcanzan la mayoría de edad en sus hogares de acogimiento. Ahora, muy rápidamente, la conexión con la iglesia local es la siguiente. Nosotros, cuando tomamos todo esto, nos acercamos a una iglesia y hacemos toda una propuesta de trabajo que yo les estaba contando ahí, ¿verdad?, a diferentes niveles. Hay 3 cosas que nosotros le pedimos a la iglesia dentro de este marco. Nosotros le proponemos a la iglesia desarrollar un nuevo ministerio, así como hay alabanza de oración, escuela dominical, etcétera. Le decimos desarrolle un nuevo ministerio. Entonces la mayoría de las iglesias le llaman Ministerio Casa Viva. Otros le han cambiado el nombre y le han puesto Ministerio de Dulce Hogar, pero la mayoría le llama Ministerio Casa Viva. Y entonces la iglesia se organiza para desarrollar un nuevo ministerio con coordinadores y con equipo de trabajo, y esos desarrollan un trabajo a diferentes niveles y van involucrando a la iglesia. Gracias, voy pasando. Bueno, tenía un video ahí bien bonito, pero luego lo ven. La primera cosa que hace es que la iglesia desarrolla todo un trabajo para reclutar. Reclutan en primer lugar familias de acogimiento, ¿verdad? Entonces hay todo un proceso, todo un plan de trabajo que se desarrolla. Reclutan luego también voluntarios para hacer diferentes roles. Gente que participe en el equipo coordinador, en el ministerio, desarrollando diferentes cosas. Y también familias compañeras, que yo no sé si lo hacen aquí en Honduras, pero para nosotros es muy importante. Y las iglesias allá son las que proveen las familias compañeras en su mayoría. Una familia compañera es una familia que se pone a la par de la familia de acogimiento para acompañarla en el proceso. Y a veces se lleva el niño un fin de semana o una noche, pero está acompañando a la familia, y todas esas familias compañeras llevan la misma inducción, el mismo entrenamiento que las familias de acogimiento.
De tal manera que cuando le ayudan a una familia de acogimiento, por ejemplo, se llevan el niño un sábado y para el domingo, algo por el estilo, que realmente puedan acompañar bien, puedan tener una buena comunicación las familias, ¿verdad? La de acogimiento y la compañera. ¿Saben por qué? Porque al inicio, más años atrás, lo que sucedía es que una familia compañera se llevaba al niño y se la llevaba tipo abuelos de fin de semana. ¿Y ustedes saben qué pasa con el nieto el fin de semana? ¿Ah? Sí, hace lo que quiere, ¿verdad? Y eso nos pasaba, se lo llevaba a la familia compañera y le daban todo lo que querían, el niño hacía lo que se le daba la gana, y cuando regresaba el domingo en la tarde, aquel niño, bueno, a la familia acogimiento le habían desarmado todo lo que estaban haciendo durante la semana. Entonces, esta parte es muy importante y es interesante porque en las iglesias, pues, la realidad es que hay algunas familias de acogimiento, pero la mayoría no lo van a hacer. Pero sí hay un buen grupo de gente que dice, yo sí quiero ser familia compañera. Y entonces eso se vuelve en una ayuda importante, pero además de eso, resulta que algunas de las familias compañeras terminan siendo familias de acogimiento. Entonces hay todo un banco de familias potenciales cuando uno tiene también familias compañeras que hacen cosas cortas, pero eso está funcionando bastante bien. Entonces se lo recomiendo. Entonces hace toda esta clase de cosas. Reclutan familias compañeras, equipo coordinador y también una red de apoyo que está incluso alrededor de las familias que están trabajando para ayudarles de otras maneras, ¿verdad? Entonces eso es una manera. La otra cosa que hace la iglesia dentro del ministerio es acompañar. Y ahí sí que hay que hacer una separación muy clara entre el trabajo, por ejemplo, del ministerio, los trabajadores sociales, los psicólogos, y el trabajo de acompañamiento de la iglesia, ¿verdad? Porque se complementan, pero no son lo mismo. Entonces, esa diferencia hay que marcarla muy bien con la iglesia para que puedan entender, y con el equipo de trabajo. Entonces, acompañan a la familia, la visitan de vez en cuando, la llaman, si hay alguna necesidad, la iglesia ayuda. Y les voy a dar un tip, que nosotros lo comenzamos a hacer en iglesia y ahora se lo hemos ido pasando a otras iglesias. Todos los niños que llegan a la iglesia de acogimiento, a todos les hacemos un baby shower. Al principio era un poco loco, ¿verdad? Era el primer niño, vamos a hacer un baby shower. Entonces la gente traía un montón de cosas que son buenas, pañales, etcétera, pero había a veces de ciertas cosas había un montón de cosas. Ahora ya maduramos un poquito y hacemos baby showers muy bien pensados. Le decimos a la familia, o sea, al equipo de trabajo le dice a la familia qué necesitan, y la familia les hace una lista y ponemos esa lista 2 o 3 domingos en la iglesia. La gente se apunta con nombre y teléfono y dice, yo voy a traer 20 pañales, necesitamos leche de tal clase, necesitamos esto. Y luego toda la iglesia hace como un baby shower y hay regalitos para el niño y hay un montón de cosas que la familia también va a necesitar, y eso hace que la familia se sienta acompañada, ¿verdad? Algo muy sencillo, pero a partir de ahí se pueden hacer un montón de cosas más. Entonces, el ministerio de la iglesia acompaña a estos niños y a esta familia en todo lo que están haciendo. Y finalmente apoyarles también en preocupaciones particulares, a veces con alguna situación financiera. Obviamente el ministerio Casa Viva pues ayuda, pero a veces hay situaciones financieras particulares, entonces también está ahí apoyando de diferentes maneras. Con las iglesias nosotros sí desarrollamos un convenio escrito que firmamos, ¿verdad? Y es como hacemos como el desarrollo de una relación responsable. Ahí no es algo legal, es algo fraternal, pero vienen las responsabilidades de la iglesia, vienen las responsabilidades del ministerio, y todo eso nos ayuda como a formalizar una relación. Cuando yo les hablo de 31 iglesias, son iglesias que han firmado un convenio con el ministerio y nos hemos sentado a hablar de cómo funcionamos y qué es lo que vamos a hacer cada uno, etcétera. Pero también dentro de eso hay un convenio financiero. Nosotros les explicamos pues a las iglesias todo lo que se hace, la realidad financiera, y la mayoría de las iglesias dicen, nosotros también queremos ayudar con ofrendas a el ministerio general, a Casa Viva, para que ustedes puedan hacer esto.
Y hoy en día son varios millones de colones que cada año recibimos nosotros de la iglesia a través de esto, ¿verdad? Entonces, y ese convenio es muy flexible, ¿verdad? Hay iglesias que dicen, por cada niño vamos a dar $100, por decir algo, que nosotros tenemos. Hay otras iglesias que dicen, nosotros queremos dar $100 sea que tengamos 2 niños o 10 niños. Y hay iglesias que dicen, nosotros vamos a darles ofrendas según podamos. Y tenemos incluso alguna iglesia que no puede. Pero esto se ha convertido en una plataforma muy importante para nosotros. Las iglesias se involucran financieramente también y fortalecen el ministerio. Y bueno, ese convenio tiene flexibilidad. Bueno, hay todo un proceso en que las iglesias entran, ingresan, se capacitan. Nosotros capacitamos a las iglesias, capacitamos a los equipos coordinadores de la iglesia, les damos ideas para que sepan qué tienen que hacer, cómo apoyar, cómo acompañar, cómo promocionar. Les damos fechas de cuando hay capacitaciones, toda esta clase de cosas. Y tenemos un protocolo, y con esto cierro, que para nosotros es muy importante. Es un protocolo de comunicación para que la iglesia se involucre desde el inicio cuando un niño va a ser cuidado en el entorno del contexto de una iglesia. De Casa Viva, por ejemplo, ahí donde dice número 1, nosotros llamamos a la familia de acogimiento y le decimos, ¿pueden tener a este niño? Bueno, la familia dice que sí. Inmediatamente después de eso, nosotros de Casa Viva llamamos al coordinador, a los coordinadores de ese ministerio, ¿verdad? En la iglesia, y les decimos, la familia Martínez va a tener tal niño. Entonces, para que ustedes sepan, les contamos un poquito. Después de eso, inmediatamente el equipo coordinador de la iglesia llama al pastor o a los pastores y les dice, vean, la familia Martínez va a llegar tal niño. Entonces, para que sepa cómo vamos a funcionar. Y luego de eso, el equipo coordinador llama a la familia y les dice, ya nos dijeron que ustedes van a tener tal niño, vamos a estar orando por ustedes, tal vez uno de nosotros puede estar el día que ese niño llega. El punto de esto es que de una manera muy simple tratamos de hacer algo que involucre a todo el mundo, ¿verdad? Desde el inicio. De esa manera, pues Casa Viva se involucra con lo que está haciendo, con las familias de acogimiento que ya pasaron la inducción y todo lo demás, pero por el otro lado también la iglesia entonces se involucra el equipo que está desarrollando el ministerio, se involucra a los pastores, y cuando ese niño llega a la iglesia con la familia, pues ya los que tienen que saber saben, y entonces desarrollan un ministerio. Entonces, básicamente. Muchas gracias, Arturo. Y siguiendo el contexto de la importancia de la comunidad en el cuidado de los niños y niñas vulnerables o que están en una situación de vulneración, quiero contarles una historia rapidita. Yo conocí a unos niños viviendo en un hogar de niños en San Pedro Sula hace como 8 años, ¿verdad? Y visitamos regularmente al punto de que nos hicimos amigos, ¿verdad? De que ellos son mayores de edad ahora y estamos en contacto a través de redes sociales y WhatsApp, cualquier evento, cumpleaños y cosas, o cuando vamos a San Pedro yo los visito. Es una amistad, ¿verdad? Ya no es solo un ministerio o parte de un programa o nada así. Entonces, un día, hace unos años, yo les ayudé con algo. Tenían la refrigeradora mala en el hogar de niños. Entonces yo llevé el carro, la subimos, un pailita, la subimos y la llevamos a arreglar. Entonces cuando regresamos, bajamos la refrigeradora del carro. Esto fue unos días después que la habían arreglado. Llegamos a dejarla y el carro se punchó ahí enfrente de la casa de él, ¿verdad? Tenía una llanta punchada. Entonces yo les dije a ellos que me ayudaran con eso, ¿eh? Siempre bromeamos bastante, y entonces yo quería ver cómo lo hacían ellos, ¿verdad? Sin saber que ellos no tenían ni la menor idea de que esto era algo que era parte de la vida, ¿verdad? A veces no sabían dónde estaba la llanta de repuesto, ¿verdad? No sabían a dónde llevarla una vez que la quitamos de ahí, ¿verdad? Llegamos a la llantera y ellos estaban impresionados con el compresor, estaban impresionados con cómo desarmaron la llanta. Era una experiencia increíble para ellos, ¿verdad? Y esto fue algo que a mí mi papá me enseñó cuando tenía, no sé, como 10, 11 años, ¿verdad? Y en otra ocasión, a una de las muchachas
ahora ella es madre de familia, pero estaba adolescente en ese tiempo. Estaba cumpliendo años, la invitamos a comer y fuimos a un restaurante, Montara. Ya sé lo que va. Fuimos a un restaurante y le sirvieron una exageración de comida. Y entonces le mirábamos preocupada y como bien incómoda. Y entonces le preguntamos qué le pasaba. Y entonces me dice, es que toda esa comida y no me la puedo terminar, pero no la quiero dejar ahí. Entonces le decimos, solo pedí que te la sirvan para llevar. Y entonces ella como que se le abrió se le abrió los ojos a esta opción, a esa oportunidad que existía, algo tan sencillo como, ¿verdad?, poder llevarse la comida que le sobró para su casa, ¿verdad? Y esto me recuerda la importancia que tiene la comunidad, ¿verdad?, en el cuidado del niño. Esto no era un programa, no es algo que se había escrito, un proyecto a realizar, ¿verdad?, sino que una cosa sencilla del día a día, que nosotros, ¿verdad?, que creamos una amistad, ¿verdad? Yo se lo logré transmitir a ellos y hay muchas cositas de la vida así que creciendo en el contexto, ¿verdad?, que muchos de estos niños crecen, no pueden recibir de un programa, ¿verdad?, pero sí lo pueden recibir de nosotros como amigos de ellos, como la comunidad, ¿verdad?, como la iglesia, ¿verdad? Si usted lo mira desde el punto de vista de un administrador, ¿verdad?, o de alguien que está operando o creando niños en el contexto de un hogar de niños, ¿verdad? Esta es la importancia que tiene involucrar a la iglesia, involucrar a la comunidad. Y si lo mira del punto de vista de la iglesia, ¿verdad?, es la importancia que tienen nosotros, todos somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, que tenemos que aproximarnos, ¿verdad?, buscar dentro de nuestra comunidad cómo crear esta relación, ¿verdad?, si existen hogares de niños en nuestra comunidad, ¿verdad?, y crear estas amistades y brindarle la oportunidad a los niños a los que servimos de poder aprender estas cositas que son parte de la vida.